Pensamiento y oración del día. No juzgar a los demás. Ningún ser humano es perfecto. Cada uno tenemos nuestras dificultades y debemos aprender de la vida de que debemos ser diferentes, mostrarle a otro la diferencia de nuestra forma de ser. Por eso es muy importante tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios, para que así no sigamos juzgando a otros como mañana otros nos podrán juzgar a nosotros mismos. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice: ¿Y por qué te preocupa por la estilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? En la vida debemos cuidarnos qué hacemos y qué decimos. Pedimos tanto a Dios, pero en verdad debemos pedir ayuda, sino de ayudar a otro a estar en el camino correcto. Por medio de nuestras acciones, nosotros podemos ser transformados y transformar la vida de los demás. Con nuestro ejemplo y con nuestra forma de parar de hablar de otros. Tengamos control de nuestra boca, de nuestra lengua, lo que hablamos y decimos. Que si conocemos y estamos incluso en los zapatos de los demás, para tener una visión o una óptica desde otro ángulo. Solo con amor y con serenidad podremos lograr de que las personas puedan darse cuenta de que solo hay una sola forma de vivir, y es buscando el amor, reconociendo a nuestro gran Salvador Jesucristo. En lugar de juzgar, es mejor hacernos amigos, en verdad, para ayudar a cambiar a lo que nosotros ya hemos hecho en el pasado, transformándonos de viejo hombre a un nuevo hombre. Importante en nuestras vidas transformar nuestra forma de ver y pensar, para que así no juzguemos más a los demás y dejemos que otros tengan el privilegio de conocer a Jesucristo como nuestro Rey Salvador. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, reconozco que he juzgado, que me he fallado y que muchas veces nosotros hemos cometido la falta de no darnos cuenta de que debemos ser ejemplo para otros. Darnos cuenta de que nosotros mismos tenemos muchos problemas y muchas cosas que nos estorban de mirar mejor hacia adelante. Dejemos de estar mirando la paja del ojo ajeno y démonos cuenta de que el tronco más grande que tenemos es el no saber enseñarle a otro a reconocerte a ti como Rey, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, y gracias por bendecirnos y darnos todas las cosas maravillosas que solo tú nos puedes dar y la que también debemos compartir con los demás. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, Señor, y el pueblo de Dios dice: amén.